Buenas tardes. Bueno, ante todo, aunque me repita, tengo que repetir los agradecimientos por haber organizado estas jornadas a la Universidad de Girona y a la sociedad. Y bueno, también me tengo que repetir en la felicitación por el modelo de jornadas, por el programa que ha empezado también. Ha empezado como Cecil B. DeMille decía que debían ser las películas. Empezar por un terremoto, seguir increciendo hasta la apoteosis final, ¿no? Por ahora vamos así. Lo que me gusta del modelo de jornadas es que propone una forma de ver la filosofía del derecho que yo he defendido siempre, que es la que me convence, que es aquello que Bobbio llamó hacer filosofía del derecho de juristas. Y este recuerdo de Bobbio me sirve para entroncar con el currículum de Maggie Barrere, porque bueno, Maggie y yo hemos tenido vidas en cierto modo paralelas, ¿no? Porque empezaron las dos con una tesis doctoral sobre un tema muy similar. Yo hice mi tesis doctoral sobre la obra de la filosofía del derecho de Norberto Bobbio y Maggie la hizo sobre la escuela analítica de Bobbio, sobre lo que publicó su primer libro. Y luego el otro paralelo, o la otra vía por la que Maggie ha transitado, además de la teoría del derecho, ha sido la de la igualdad y la discriminación, sobre todo desde un punto de vista feminista. Y bueno, sus publicaciones ahí pues son numerosísimas y muy valiosas, porque Maggie yo creo que es nuestra mayor especialista en esa materia. Y con esto, y porque no tenemos mucho tiempo, pues le doy la palabra para que podamos luego hacer un debate en el que quizá tenga oportunidad de comentar si no hay otras intervenciones, esa nueva palabra de la subordiscriminación, sobre la que no digo nada. Vale. Bueno, pues huelga decir que es un placer para mí estar hoy aquí en la Asamblea de la Asociación y que, bueno, pues agradezco la gentileza de la organización que me ha invitado para participar en el acto. También quiero decir que es un placer y un honor estar y compartir mesa con Alfonso Ruiz Miguel, una persona a la que aprecio, a la que admiro y con la que yo creo que comparto bastantes puntos con el derecho relativos al derecho antidiscriminatorio. Ya veremos luego con lo que tienes ahí preparado en cartera para mí. Y luego, bueno, pues por supuesto agradezco a las personas asistentes porque, bueno, estas horas, la verdad es que estas son horas intempestivas, no solamente para oír una charla, sino para mantener los ojos abiertos. Yo creo que es una hora muy mala. Por eso, pues quiero agradecer a las personas asistentes. Bien, pues, como sabéis o como saben, mi ponencia se titula Filosofías del derecho antidiscriminatorio, qué derecho y qué discriminación. Y yo creo que lo subtitulé algo así como Visiones contrahegemónicas del derecho antidiscriminatorio. He de decir que este título, qué derecho y qué discriminación, no responde normalmente al orden que yo suelo seguir cuando hablo del derecho antidiscriminatorio, porque normalmente empiezo hablando de la discriminación y luego al hilo de la discriminación suelo hablar del derecho. Sin embargo, cuando me fijé en el título de las jornadas, el título de las jornadas era Filosofías del derecho positivo. Filosofías del derecho positivo y luego tal. Y yo, como tengo una deformación analítica también, pues empecé a decir filosofías del derecho positivo y me empecé a preguntar, solamente en una mente como la mía puede pasar ese tipo de cosas, me empecé a preguntar por qué la organización había puesto filosofías del derecho positivo y no simplemente filosofías del derecho, ¿no? El derecho pues, internacional, del derecho administrativo, comunitario, etc.
Comprendo, pensaba yo, ¿no?, que circunscribiendo los discursos de las ponencias al derecho positivo, se pretendía evitar, por un lado, pues, esos discursos que piensan que el derecho es una entelequia aprensible únicamente a los espíritus mejor dotados, como considerarlo, pues, producto de la divinidad o de la naturaleza, etc. Por otro, decía, habrán pretendido evitar pensar en la filosofía como esa panfilosofía de la que hablaba Giovanni Tarello, ¿no?, que separada de cualquier técnica o de cualquier disciplina científica, y que él la consideraba, como yo también, insustancial. Pero luego me preguntaba, ¿querrán ir más allá? Entiéndaseme bien, nada más lejos de mi intención que traer aquí a colación el debate histórico sobre el positivismo jurídico y los problemas del derecho positivo y tal, ¿no? Pero tampoco me parecía honesto por mi parte pasar por alto esta cuestión y propiciar una imagen de consenso sobre un común dispositivismo de los y las ponentes a este congreso. Me parecía que podía resultar precipitado. Es por ello que, para evitar falsos implícitos, considero necesario precisar que, en lo que respecta a mi ámbito de reflexión filosófica, el derecho antidiscriminatorio es positivo en tanto en cuanto es un producto humano, y es únicamente en este sentido amplio de la expresión positivismo jurídico que mi filosofía del derecho antidiscriminatorio puede considerarse dispositivista. Y ya que he empezado por el derecho, pues sigo con el derecho. Una vez precisado en qué, yo diría que pobrísimo sentido me considero dispositivista, diría que en un sentido medievalista de la expresión derecho positivo y positivo, y asumiendo que es imposible que el concepto de derecho pueda ser usado al margen de las preferencias o de las finalidades de quien opera con tal concepto, diré que si tuviera que escoger alguna definición del derecho para mi, entre comillas, filosofía del derecho, diría, sin despreciar otras conceptualizaciones, que, como afirma Atienza, el derecho es una práctica en la que se participa, en la que todos participamos, dotada de una extraordinaria ductilidad, aunque naturalmente no carente de límites, y que resulta esencial tanto en los procesos de explotación como en los procesos de emancipación social. Me sumo a la definición de Atienza, no porque, como alguien pudiera pensar después del escaso interés que he mostrado por abrazar el positivismo, me incline hacia el naturalismo, sino porque la consideración del derecho como una práctica, en mi caso de emancipación, se adapta muy bien al papel activo en el que necesariamente descansa algo caracterizado como antidiscriminatorio. Además, la caracterización del derecho como una práctica en la que participamos todos y todas, es decir, en la que no solo participan juristas, permite mostrar muy bien que desde mi filosofía del derecho antidiscriminatorio, el derecho no existe, se puede decir, no se positiviza, justo en el momento de hacerse oficial, sino que su producción empieza a positivizarse, si se quiere, con las actuaciones o las prácticas de los agentes sociales, que, como precisa incluso un dispositivista mucho más genuino que yo, como Luigi Ferraioli, del derecho son al mismo tiempo intérpretes, críticos y productores. Es cierto que no son frecuentes las definiciones dispositivistas del derecho que vinculan la producción de éste a los agentes sociales, y en este sentido la definición del derecho de Ferraioli puede considerarse excepcional. Sin embargo, no tiene nada de excepcional en otras visiones más alejadas del dispositivismo, de cierto dispositivismo, como por ejemplo las procedentes del feminismo o incluso las de cierto posmodernismo, y estoy pensando en Boaventura de Sousa Santos. Dentro del feminismo, Encarna Bodelón refleja perfectamente tanto la necesidad de conocer el derecho desde lo social como la de abrir la producción del derecho a la acción político-social. Como bien señala esta autora, generando un nuevo focus que no es la norma jurídica, sino las relaciones sociales, el feminismo se adelantó históricamente a muchas de las perspectivas jurídicas que se han desarrollado en los últimos años
y que confluyen en la necesidad de entender las estructuras jurídicas como una parte de nuestras relaciones sociales y que, por lo tanto, tienen que ser estudiadas y comprendidas con las herramientas de las ciencias sociales. Además, continúa esta autora, el derecho es una herramienta que ha dado soporte durante mucho tiempo a relaciones sociales patriarcales, pero también es una herramienta que ha ayudado a romper estas relaciones. Fundamental, entonces, será conocer las limitaciones de esta herramienta y situarla en el contexto de una transformadora acción política, social y económica. En cuanto a Boaventura de Sousa Santos, nada más lejos de mi intención, al menos, que introducirnos en la producción teórica de uno de los intelectuales más prolíficos y polémicos también, claro, en el panorama actual, tanto del ámbito jurídico como de las ciencias sociales. Sin embargo, hay una idea de su posmodernismo de oposición que no podemos menos que compartir en nuestra filosofía del derecho antidiscriminatorio. Se trata de la necesaria apuesta por una repolitización del derecho que, como sostiene el sociólogo lusitano, es la condición para devolverle al derecho sus energías emancipatorias. Que el derecho pueda ser emancipatorio depende para Santos de la práctica de grupos y clases socialmente oprimidos, una práctica que no por nada, añadimos aquí, ha sido el detonante del derecho antidiscriminatorio moderno. Pero a ver si lo digo bien. En lo que aquí respecta, politizar o repolitizar el derecho no significa ir contra el derecho o renunciar a la ilusión de la que habla Bourdieu, renunciar a creer que el juego del derecho merece ser jugado o renunciar a la idea de que vale la pena hacerlo, sino que politizar el derecho significa, seguir utilizando una expresión del propio Atienza, ir más allá del derecho. Cuando se trata de explicar este ir más allá del derecho, Atienza dice que significa utilizar la técnica jurídica para evitar que en ciertos casos, él se fija concretamente en el texto que yo le leí, en los desahucios, el derecho se distancie de la justicia. En ese mismo contexto, politizar el derecho significaría, y esto lo añado yo, responder a la pregunta ¿qué puede hacer un juez para frenar un desahucio de acuerdo con la ley?, como responde, por ejemplo, Juan Luis Ibarra, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuando le hicieron una entrevista en un medio de comunicación, creo que era Radio Televisión Española, y la que le oí yo, ¿no? En una entrevista, cuando le preguntan qué puede hacer un juez para frenar un desahucio de acuerdo con la ley, dice comprometerse a hacer una aplicación del derecho en la que primemos el derecho a la dignidad de la persona sobre el derecho del acreedor a cobrar una deuda económica, o más aún, reconocer, siendo juez, que a veces es difícil sacar justicia del pedernal del derecho, pero lo intentamos. Politizar el derecho es también dar un paso más, como hace, por ejemplo, Bengoechea, un colega mío de la Facultad de Derecho de la UPV, cuando, en el marco de un análisis sobre los derroteros del sueño europeo y ante una crisis que afecta de pleno al modelo social, refiriéndose a la realidad actual, a ese panorama en el que él ve que quien legisla no sabe qué hacer, o está adoptando decisiones erráticas, o emanando leyes que socavan alguno de los derechos y aspiraciones programadas en la Constitución, propone a la Judicatura, en su caso a la Judicatura de la Unión Europea, porque ese es el contexto, usar el derecho creativamente en el espíritu de los derechos humanos y los instrumentos constitucionales y eventualmente provocar cambios coherentes en los niveles legislativos. En definitiva, a la apertura del derecho a lo social, por un lado, y a la politización del derecho en el sentido apuntado por el otro, responde en líneas generales la filosofía del derecho antidiscriminatorio que se propone. Solo que en nuestro caso se va todavía más allá en un doble sentido. Porque se interpela no solamente a la Judicatura, sino a toda la comunidad jurídica en el uso creativo del derecho, en la defensa de los derechos humanos y el modelo social, y sobre todo porque además se marca una ruta concreta, como es, en mi caso, la visibilización de los sistemas de poder. De este modo, nuestra propuesta pasaría a inscribirse en las llamadas teorías críticas del derecho, que se diferencian de otras corrientes también adjetivadas como críticas, y pienso, por ejemplo, en el modelo crítico de Luzzatti o en el Critical Legal Thought de Georges y Trubeck, por su anclaje en el pensamiento crítico. En términos generales,
Por pensamiento crítico entiendo aquí el pensamiento, evito utilizar la palabra teoría, porque no solamente existe un pensamiento crítico y muchas veces esos pensamientos críticos no responden a la acepción mayoritaria de lo que es una teoría, que partiendo de la modernidad ajusta cuentas con ella pivotando sobre 3 ideas. 1, la primera, que el funcionamiento de la sociedad y del derecho como parte de la misma es conflictualista. 2, que en ese funcionamiento son determinantes las categorías sistémicas de poder, digamos, la clase, el género, la raza, etc. Y 3, que el motor de la reflexión, que no se reduce a lo producido por la academia, debe ser tanto explicar las desigualdades como elaborar instrumentos, también jurídicos, que permitan modificar el statu quo. Y en términos marxianos, que no basta con entender el mundo, sino que hay que cambiarlo. Las 3 ideas que acaban de ser mencionadas se pueden rastrear en infinidad de aportaciones teóricas, teorías marxistas, feministas, critical race theory, etc., que en general son corrientes de pensamiento que descansan sobre una determinada concepción del poder que se ha solido denominar grupal, sistémico, estructural y que responde a la idea de la opresión o poder sobre, así como sobre sujetos excluidos o subordinados que adquieren en su conciencia y calidad de tales identidad política. Naturalmente, también hay otras teorizaciones sobre el poder que resultan relevantes para el pensamiento crítico. Sin embargo, no todas resultan igualmente idóneas ni transformadoras en todos los ámbitos. Es más, según sostenemos aquí, una teoría crítica del derecho antidiscriminatorio no puede prescindir del poder sobre, de ese poder grupal, sistémico, estructural. Como dicho sea de paso, y en contra de lo que se suele presuponer, tampoco prescinde de esa concepción del poder uno de los filósofos más influyentes para nuestra parte del pensamiento crítico en el último medio siglo, como es Michel Foucault. Me interesa poner de relieve esta cuestión porque Foucault ha dejado especial huella en el posmodernismo, digamos antisistémico, las teorías de la performatividad del género, etcétera, que yo cuestiono. Así, si bien es cierto que, como revela el excelente análisis de Gros, en la obra del filósofo francés se produce un cambio en el concepto del poder, esto no quiere decir que niegue la existencia de formas de dominación y explotación y de luchas en su contra, sino que le parece que en el momento en el que escribe la dimensión subjetiva es más relevante. Sus palabras resultan esclarecedoras. Hoy en día la lucha contra las formas de sujeción, contra la sumisión de la subjetividad, se vuelve cada vez más importante, aun cuando no hayan desaparecido las luchas contra las formas de dominación y explotación, sino todo lo contrario. En definitiva, Foucault sitúa su perspectiva sobre el poder en una dimensión estratégica. No pretende elaborar una teoría del poder, ni tan siquiera cuestiona conceptos del feminismo, como que las mujeres constituyan un grupo oprimido, o postulados del marxismo, como la opresión de la clase trabajadora, sino que lo que busca es, por decirlo de alguna manera, contrarrestar el peso de las teorías del poder edificadas únicamente sobre sistemas de opresión, sea el patriarcado, sea el capitalismo. Aún así, no cabe duda de que, debido a la influencia de Foucault, su postura será indicativa de la pérdida de interés de cierto pensamiento crítico posterior sobre las estructuras sociales y, paralelamente, el aumento de interés en las experiencias subjetivas. Tal es el caso del posmodernismo en general y, más en concreto, el referido a la sexualidad. Sin embargo, como hemos avanzado ya, no será este nuestro caso. Como he sostenido en otra parte, en mi publicación, una de mis publicaciones sobre la interseccionalidad, y más específicamente, como se verá a continuación, sin negar la enorme importancia de las aportaciones del filósofo francés sobre el poder, incluso del necesario contrapeso de las mismas, aquí reivindicamos la necesidad de contar también con una teorización del poder en términos de opresión o de poder sobre. Mi manera de entender la filosofía del derecho antidiscriminatorio supone hablar de sistemas de opresión, pero definir los sistemas de opresión no es tarea fácil. Requiere mayormente acudir a categorías como la clase, la raza o el sexo, cuya teorización no solo es diferente y autónoma, sino que además está en continua evolución. En lo que sigue me voy a referir fundamentalmente al sexo. No lo voy a hacer así por varias razones. En primer lugar, por mi background, por mi trayectoria académica y también personal, que la verdad están bastante relacionadas, porque puedo asegurar que el haber estudiado el derecho matrimonial de la época preconstitucional
marca cuando eres estudiante de ese derecho, marca también en lo académico. Y bueno, por mi background personal, digo, y también por el alcance del sistema sexo-género, es decir, porque considero que la opresión o el poder que se ejerce sobre cualquier ser humano que se autodesigne o heterodesigne como mujer existe en todas las sociedades, inclusive en las que las desigualdades de clase y raza han sido mínimas o inexistentes, o dicho de otra manera, puesto que en ninguna sociedad de la que existan datos fidedignos, las mujeres han sido un grupo dominante, sean de la clase que sean o sean de la raza que sean. También porque la cantidad de personas afectadas es hoy por hoy incomparablemente mayor al de cualquier otro sujeto político y, resumidamente, porque, como muestra el informe más reciente de World Women, no hay ningún país en el mundo, en ninguna esfera de la vida, donde las mujeres no estén en peores condiciones a las de los hombres. Naturalmente, esto no quiere decir que el sistema sexo-género no interactúe e interseccione con el resto. Eso me parece de vital importancia reconocerlo y así lo he manifestado públicamente y también en las cosas que he escrito. Con los antecedentes de obras emblemáticas como las de Simone de Beauvoir y Betty Friedan, en el feminismo resulta determinante la referencia sistémica al poder a través del concepto de patriarcado. Es Kate Millett, en 1975, quien en su tesis doctoral utiliza la expresión patriarcado para subrayar que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres son políticas, son relaciones de poder, pero como pone de relieve izquierdo, la referencia al patriarcado atraviesa de un modo u otro las obras de muchísimas otras teóricas, como Mitchell, Eisenstein, Delphi, Wolby, Pateman y un larguísimo etcétera. Todas estas autoras subrayan la importancia de definir el patriarcado en términos de sistema o en clave de sistema. Las definiciones son múltiples y variopintas, eso sí. En un intento de síntesis de muchas de ellas, Alda Facio define el patriarcado como un sistema familiar, social, ideológico y político mediante el cual los hombres, por la fuerza, usando la presión directa, por medio de símbolos, ritos, tradiciones, leyes, educación, el imaginario popular inconsciente colectivo, la maternidad forzada, la heterosexualidad obligatoria, la división sexual del trabajo y la historia robada, determinan qué funciones podemos o no desempeñar las mujeres. También existe la idea de sistema, pero más en concreto de dominación, Amelia Valcárcel, por citar a una autora geográficamente más cercana. El patriarcado es el sistema de dominación, dice Valcárcel, genérico en el cual las mujeres permanecen genéricamente bajo la autoridad subgenérica de los varones. Sistema que dispone de sus propios elementos políticos, económicos, ideológicos y simbólicos de legitimación y cuya permeabilidad escapa a cualquier frontera cultural o de desarrollo económico. Y también resultará explícita la referencia al sistema en planteamientos posteriores que no hablan de patriarcado, sino precisamente de sistema sexo-género, como el de Gail Rubin. Como resulta fácil de apreciar en los textos mencionados, cuando el feminismo habla del patriarcado como un sistema o un sistema sexo-género, está empleando una noción elemental o primaria de sistema, o más bien una noción que combina dos significados lexicales de la palabra. Se puede decir que emplea una definición de sistema como conjunto de elementos normativos que abarcan el todo social y que contribuyen a un determinado objetivo. Y hasta aquí, teniendo en cuenta, pensando el carácter abstracto de la definición, no habría problema. El problema empieza cuando el objetivo se define en términos de opresión o dominación de las mujeres. A mi juicio, la referencia del feminismo y de otras corrientes críticas al poder como dominación le ha hecho y le sigue haciendo merecedor de críticas injustas, derivadas de la asociación de la dominación a la idea de sujetos sin capacidad de resistencia, que como tal no consta en la definición lexical, además de la dominación. La teorización paradigmática de esta acepción de la dominación la encontramos en Marcuse. Para el autor del hombre unidimensional, ninguna manifestación cultural escapa al mercado, entendiendo el mercado como un sistema de dominación. La cultura de masas que sirve a ese mercado produce beneficiarios y víctimas de la dominación en un círculo vicioso. No es que no sea imaginable una escapatoria, pero esta no es real, pues para ello serían necesarios individuos liberados de toda propaganda, adoctrinamiento o manipulación. Se requeriría un nuevo sujeto histórico, esencialmente nuevo, cuya aparición se vería imposibilitada en la etapa de desarrollo de las sociedades industriales avanzadas en las que él vive y se fija. La teoría de la dominación de Marcuse, el determinismo sin escapatoria de la Escuela de Frankfurt, también de Horkheimer y Adorno, pasó factura a la teoría sistémica del poder,
a pesar de que dicho determinismo fuera cuestionado por el pensamiento crítico posterior, sacando a la luz realidades de resistencia que desde los años 60 han venido demostrando que la idea de los individuos sin capacidad plausible de reacción no responde a la realidad, que puede que efectivamente ese esquema contribuya decisivamente al marco explicativo sin el cual no se puede comprender cómo la gente corriente, se puede pensar en las víctimas, siguen conductas y estilos de vida contrarios a sus intereses y que son los que benefician a las élites, pero que representar a los individuos como marionetas sin agencia es una exageración. Resulta pertinente esta aclaración porque, como se ha visto, es cierto que desde el feminismo el patriarcado se define como un sistema de dominación. Sin embargo, la referencia a la dominación no debe de entenderse en el sentido de Marcuse antes explicitado. Muy al contrario, el reconocimiento de este esquema no es óbice para constatar que prácticamente todas las autoras que durante este periodo, estoy hablando del 67 al 75, se ocuparon del análisis teórico respecto de los problemas de la mujer dentro de la estructura de dominación, tuvieron también una importante participación en los movimientos de protesta. Esto demuestra que con la expresión sistema de dominación lo que se pretende evidenciar es que el estatus de inferioridad de las mujeres se ve una construcción social que se apoya en diferencias físicas y las dota de significado social, y no a la naturaleza de las mujeres o a su particular biología, con el consiguiente horizonte de lucha y posibilidades de cambio de esa situación. Por lo tanto, una cosa es que en la explicación del sistema patriarcal tenga cabida también ese concepto del poder, y otra que el feminismo utilice solo esa morfología del poder. De hecho, bueno, son conocidas muchas autoras, Young, Rowlands, etcétera, que ahondan en esa diferente morfología del poder. En ese sentido, una crítica que bien podría servir para la teoría de la dominación de Marcuse carecería de fundamento en el caso del feminismo. Me ha parecido conveniente insertar esta precisión sobre los problemas derivados de la perspectiva sistémica del poder como dominación, dado el éxito que está teniendo últimamente la construcción de un discurso posmoderno antisistémico que he mencionado antes y que ha llevado a hablar de un posfeminismo, un transfeminismo o simplemente de nuevos feminismos que basan su crítica al feminismo, digamos, patriarcalista, por su concepto del poder. En tanto se vería, y cito textualmente, como un absoluto que totaliza todas las vivencias y reduce la capacidad de respuesta de las personas envueltas en él. En cualquier caso, esta especie de digresión sobre el dominio y el poder no debe hacer olvidar el objetivo de nuestra filosofía del derecho antidiscriminatorio: posibilitar que esos sistemas de poder sobre, de opresión o de poder sobre, con toda su morfología, no solamente la de la dominación que hemos visto en Marcuse, se visibilicen en el tratamiento de la discriminación efectuado por la cultura o la comunidad jurídica. A decir verdad, a mostrar esa invisibilización he dedicado bastante espacio en trabajos previos, intentando poner de relieve en ellos que en la actual dialéctica entre el derecho y la discriminación no se abordan satisfactoriamente cuestiones determinantes. Voy a mencionar ejemplificativamente 7. Primera, la del falso universalismo. En mi juicio se prioriza injustificadamente la igualdad, el concepto de la igualdad como indiferenciación. Digo injustamente porque yo creo que incluso un pensador de prestigio indiscutible como es Tarello, creo recordar que en su escrito sobre el ordenamiento jurídico que leí yo hace mucho tiempo, hablaba de que este concepto de la igualdad como indiferenciación, más que responder a cuestiones de justicia, respondía a cuestiones de necesidades técnicas del sistema. Segundo ejemplo, la de los tipos de discriminación. Se introduce, a mi juicio, un falso binomio entre la llamada discriminación directa o discriminación indirecta. Si luego tenemos tiempo, podemos entrar en esta materia. En tercer lugar, se reconduce la discriminación al ámbito del empleo y las relaciones laborales, donde se hace realmente, parece que es el ámbito natural del derecho antidiscriminatorio, el ámbito del empleo y de las relaciones laborales. También la cuestión de la intencionalidad y su prueba, que no termina de separarse de la discriminación.
se siguen utilizando términos erróneos y tendenciosos, como los de discriminación inversa o discriminación positiva. Yo, cuando leía en las cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaban al Tribunal Constitucional cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género, era, desde mi punto de vista, alucinante cómo ya en la judicatura se hablaba de discriminación negativa. O sea, digo, ¿no? Pero es que ahora, ¿por qué? Y es porque, sabiendo cómo funciona el término de la discriminación positiva, ahora se ve la necesidad de introducir también la discriminación negativa. Pero, hombre, en el ámbito del derecho antidiscriminatorio, hablar de discriminación negativa es un pleonasmo, ¿no? O sea, es una cosa redundante, pero hay todo un discurso. Parece que muchas veces la cuestión de los términos no es importante, pero detrás de la cuestión de los términos vienen la cuestión de los conceptos y la tendenciosidad de su uso. Y por último, la reconducción de la acción positiva o afirmativa a la otro punto que cuestiono y ya he cuestionado es la reconducción de la acción positiva o afirmativa a la igualdad de oportunidades y al criterio del mérito, naturalmente a determinado concepto del mérito, que es el hegemónico y que se presume neutral. Bueno, sin embargo, estas críticas se han ido introduciendo fragmentariamente sin un paradigma claro de inserción. En este sentido, he hablado de discriminación, yo misma en mis escritos abundantemente he hablado de discriminación estructural, institucional, sistémica, difusa, e incluso he intentado diferenciarlas, he hecho algún ejercicio de diferenciación. Pero me parece a mí que no he justificado en qué medida esas expresiones se utilizaban o no de manera similar a las que utilizaba el pensamiento crítico y sin valorar tampoco su utilidad. De alguna manera creo que he incurrido, o sea que lo que he hecho es alimentar de alguna manera esa confusión que ya está presente en el pensamiento crítico. Bueno, pues ahora intentaré avanzar en esa dirección. El primer paso que considero necesario dar es el de cómo ubicar el derecho, aunque parezca un paso extraño, es el de cómo ubicar el derecho en lo social. Y lo voy a hacer sirviéndome de la teoría sistémica de la socióloga Silvia Wolby. Wolby propone revisar el viejo concepto de sistema social, inspirado en Marx, Weber y Simmel, aunque sin abandonarlo del todo. Quiero decir que explica esta concepción del sistema social abordando el tema de la interseccionalidad, pero que a mí me parece adecuado para emplearlo también en esta serie. En este sentido, y siguiendo la estela de Bertalanffy, Wolby propone una visión en la que cada sistema social, la economía, la política, la violencia nexo de la que habla ella, de la sociedad civil, toma a los otros como su entorno, lo que es posible si se prescinde de la vieja idea de que las partes de un sistema conforman el todo. Del mismo modo, cada conjunto de relaciones sociales, por ejemplo de género, de etnia o clase, configura un sistema que toma a los otros como su entorno, sin que exista una presunción de jerarquía entre los fenómenos interconectados. Wolby desarrolla la distinción entre estructuras institucionales y estructuras relacionales de José López y John Scott, según la cual las estructuras institucionales serían modelos culturales o normativos que definen las expectativas de los agentes y organizan sus acciones, mientras las estructuras relacionales serían los modelos de interconexión e interdependencia causal entre los agentes y la posición que ocupan. Y a partir de esta distinción, considera necesario distinguir dos clases de sistemas sociales, los que ella llama dominios, los domains institucionalizados de la economía, la política, la violencia y la sociedad civil, y el conjunto de las relaciones sociales como la clase, el género y la etnia. Fijándose en este último tipo, entiende que cada uno de estos conjuntos de relaciones sociales tiene profundidad ontológica plena, constituyéndose en los ámbitos institucionales de la economía, la política, la violencia y la sociedad civil. Esto significa que no son solo las relaciones de género las que se constituyen en los ámbitos institucionales, sino también las relaciones étnicas y de clase. En relación a la intercolocación de estos sistemas de relaciones sociales, la postura de Wolby es clara. Se trata de sistemas superpuestos, no saturadores y no anidados. El género, explicita Wolby, no está contenido en las relaciones de clase. Las relaciones de género y de clase no están anidadas, sino que las relaciones de género constituyen un sistema separado. El sistema género se superpone al de clase, pero ninguno de los dos satura los ámbitos institucionales. Es más, esta falta de saturación es la que, a diferencia de la teoría tradicional de los sistemas, permite la posibilidad de analizar desigualdades múltiples, simultáneas y complejas
a la vez que mantiene los conceptos de estructura social y sistema. Clase, género y etnicidad son para Wolby sistemas adaptativos complejos que coevolucionan en un paisaje cambiante de formas. Las relaciones de género coevolucionan en un entorno que incluye tanto las relaciones de clase como las de etnia. Este entorno o paisaje adaptativo puede conducir al desarrollo de una o de otra forma de régimen de género. Por lo demás, frente a las teorías que descansan en la idea del equilibrio, la teoría de la complejidad adoptada por Wolby se basa en la idea de que los cambios no son necesariamente graduales, sino que pequeños acontecimientos pueden producir grandes cambios dependiendo de la trayectoria que tomen. Particular importancia adquiere también el concepto de bucle de retroalimentación. El bucle de retroalimentación puede ser positivo o negativo. El concepto de bucle de retroalimentación negativo se asocia a la noción de sistema que tiende al equilibrio. Cualquier cambio o perturbación hacia el sistema se encuentra con una respuesta interna que lo restaura a su estado original, es decir, lo mantiene en equilibrio. Como contraste, un bucle de retroalimentación positivo es un mecanismo que impulsa pequeños cambios o una escalada de cambios en un sistema en marcha. Así, más que restaurar un sistema hacia el equilibrio, los bucles de retroalimentación positivos alejan al sistema del equilibrio. No me voy a extender más sobre esta interesante teoría de Wolby. Esta somera referencia al planteamiento de esta autora, de esta socióloga, nos sirve para varias cosas. En primer lugar, para confirmar que la visión sistémica de lo social sigue dando frutos, sigue vigente. En segundo lugar, para esclarecer la visión de algunos planteamientos sistémicos, y estoy pensando en los del feminismo patriarcalista también, donde usando la terminología de la propia Wolby, dominios y relaciones aparecen mezclados. En tercer lugar, porque la ausencia del derecho en la referencia a los sistemas sociales nos da la oportunidad de introducir nuestra propia reflexión al respecto. Y en cuarto lugar, porque ofrece un concepto útil para nuestra filosofía del derecho antidiscriminatorio, como es el de bucle de retroalimentación positiva. En lo que sigue, me voy a detener en las dos últimas utilidades de la teoría de Wolby. ¿Cómo voy? Vale. En efecto, en su teoría de los sistemas... En efecto, en su teoría de los sistemas sociales, Wolby no habla del derecho. Pero esto, que podría causar extrañeza, considerarse un inconveniente o incluso ser tachado como una laguna de su teoría, nos brinda la posibilidad de reflexión al respecto. Para empezar, basta con preguntarse cómo es posible pensar en dominios institucionales, modelos culturales o normativos que definen las expectativas de los agentes y organizan sus acciones, o en conjuntos de relaciones como la clase, la raza y el sexo, es decir, modelos de interconexión e interdependencia causal entre los agentes y la posición que ocupan, sin la intervención del derecho o de la práctica jurídica. En ese sentido, aunque el derecho no aparezca, constituye un instrumento indispensable no solo para institucionalizar los dominios y construir los sistemas de clase, raza y sexo, sino también para articular la relación entre ambos tipos de sistemas. Ahora bien, como ya se ha visto, en el funcionamiento de los sistemas se pueden dar mecanismos que, en lugar de restaurarlos hacia el equilibrio, los alejen del mismo, los que llama Wolby bucles de retroalimentación positiva. Pues bien, así entendemos que puede funcionar, por ejemplo, la introducción del concepto de subordiscriminación frente al actualmente operativo de discriminación en la cultura jurídico-política. Una compañía especialmente inspiradora para la propuesta de este concepto ha sido la de autoras feministas estadounidenses como Iris Marion Young, Catherine McKinnon, o más cercanas geográficamente como la feminista británica Nicola Lacey, la italiana Letizia Gianformaggio. La opresión y no la discriminación es el concepto primario para designar la injusticia relativa a los grupos, advierte expresamente Young. De parecido tenor es la postura de McKinnon, refiriéndose a la igualdad de género. Para esta jurista estadounidense, la igualdad jurídica basada en el mandato de igualdad de trato y en la discriminación como su ruptura descansa en un patrón de similitud-diferencia que, al tomar al hombre como medida de todas las cosas, se convierte en un callejón sin salida para las mujeres. De ahí que proponga el dominance approach, que en síntesis significa que la desigualdad de las mujeres no es una cuestión de similitud o diferencia, sino de poder.
más específicamente de supremacía masculina y subordinación femenina. En la misma línea que las anteriores expresará Jean Formaggio, cuando propone que se considere violación del principio jurídico de la igualdad la opresión, además de la mera discriminación, o más bien la opresión en lugar de la discriminación. Y en un marco teórico similar se inscribe la fina crítica de Lacey a la legislación antidiscriminatoria que terminaría desembocando, dice ella, en casos individuales. Como ya he señalado, el planteamiento de fondo de estas autoras o de otras más cercanas a mí, incluso en lo personal, como Ana Rubio o Encarna Bodelón, resulta aquí ampliamente compartido. Digo porque Encarna Bodelón y Ana Rubio han escrito al respecto y han criticado el derecho antidiscriminatorio, precisamente alineándose en las posturas de las autoras que acabo de mencionar. Sin embargo, esta coincidencia en el fondo difiere respecto a la estrategia de inserción en la cultura jurídica. Yo no creo que el iusfeminismo deba de abandonar el derecho antidiscriminatorio, sino que pienso que debe de utilizarlo, o mejor, reutilizarlo, solo que visibilizando en esa utilización los sistemas de poder a través de la referencia a la subordiscriminación. Y aquí me permito citar a otras autoras y colegas que han considerado útil la expresión, como Morondo, como Juana Gil, como Ruth Mestre, Blanca Rodríguez, Octavio Salazar, Añón, La Espina, de la Cruz, Ayuso, etc. Se podrá pensar que en el pensamiento crítico ya existen expresiones que pueden designar conceptos parecidos. Sin embargo, como se intentará demostrar a continuación, la referencia a la subordiscriminación presenta una virtualidad propia. Una referencia obligada al tratar el concepto, voy en el punto de la discriminación institucional, estructural y sistémica. Voy a intentar justificar por qué el concepto de subordiscriminación es preferible a los de discriminación institucional, estructural y sistémica. Una referencia obligada al tratar el concepto de discriminación institucional es el artículo de Christopher McCradden titulado con esa misma expresión, discriminación institucional. En el mismo, el profesor de la Universidad de Oxford inserta el concepto de discriminación institucional en un cambio de perspectiva sobre la discriminación racial en el mundo anglosajón, concretamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Así, mientras hasta finales de los años 50 la discriminación era vista como la manifestación externa del prejuicio blanco, era una cuestión de prejuicio, única y exclusivamente, y en consecuencia no hacía referencia a la vinculación de la situación de los grupos raciales o étnicos con los sistemas económicos y políticos de la sociedad en general. Es decir, como antes de esta época no se hacía referencia a la discriminación como un resultado del prejuicio y el concepto de discriminación estaba desvinculado de los sistemas económicos y políticos, para finales de los años 60 la perspectiva predominante en los Estados Unidos enfatizaba las razones estructurales e institucionales. Concretamente, Leon Mayhew había usado el término discriminación estructural en 1968 para hacer referencia a la exclusión de la población negra del acceso a la vivienda o el empleo por la razón que fuera, mientras Knowles y Prewitt habrían utilizado la expresión racismo institucional para hacer referencia a que la conducta ha sido institucionalizada tan bien que por lo general el individuo no necesita elegir para actuar de una manera racista. Las reglas y los procedimientos de la gran organización han preestructurado ya la elección. El individuo solo tiene que actuar de conformidad con las normas de la organización y la institución será la que discrimine por él. Desde entonces, las expresiones discriminación institucional y discriminación estructural se han utilizado profusamente en el pensamiento crítico, pero desde mi punto de vista con una enorme confusión que se mantiene en la actualidad. Una propuesta diferenciadora actual entre la discriminación institucional y la discriminación estructural es la de Lippe Rasmussen. Para este autor danés,
La distinción entre el significado de ambas expresiones se basa, respectivamente, en los conceptos de institución y estructura. Sin embargo, no aporta ninguna definición al respecto. A mayor exactitud, el concepto de institución se define extensionalmente. Una institución será, por ejemplo, el Estado, una empresa, la Iglesia Católica o una universidad. Por otra parte, soslaya la necesidad de definir lo que sea una estructura social, aunque recoge algunas propuestas que responden a lo que, por ejemplo, para el feminismo o para la misma Wolby eran sistemas sociales. Se habla de estructuras para hacer referencia a los sistemas sociales. En cuanto a la expresión discriminación sistémica, su utilización contribuye no poco a la confusión reinante. Así, por un lado, suele utilizarse en el mismo o parecido sentido que la expresión discriminación estructural, pero incluso utilizándola con ese sentido, también hay quien se refiere explícitamente a ella como discriminación institucionalizada. Y la cosa no termina aquí, ya que también se utiliza y únicamente, me refiero a la expresión discriminación sistémica, para designar el efecto o impacto producido. Este es, sin ir más lejos, el significado que le otorga la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo estadounidense, que define la discriminación sistémica en función de su amplio impacto en una industria, en una profesión, en una empresa o en un área geográfica. En definitiva, ya no es solo que el uso de las tres expresiones resulte confuso, sino que en este último caso mencionado, la utilización de la expresión discriminación sistémica, que hace descansar lo sistémico únicamente en la amplitud de los efectos de algo, resulta extremadamente despolitizadora, en tanto que prescinde de la perspectiva sistémica del poder sobre. Este breve repaso sobre el uso de las expresiones discriminación institucional, discriminación estructural y discriminación sistémica es suficiente para destacar varias cuestiones. En primer lugar, que los adjetivos institucional, estructural y sistémica resultan hasta tal punto intercambiables que pierden una significación propia. En segundo lugar, que ninguno de los términos se refieren por sí mismos al poder. Pero además, y en tercer lugar, que en las diferentes definiciones queda eclipsado el elemento básico de la noción clásica de la discriminación, y que es el elemento clásico, el que utiliza también en el concepto hegemónico de discriminación la cultura jurídica, que es el de trato. Estas observaciones son precisamente las que nos llevan a optar por un nuevo término para un concepto específico, que conservando parte del significado común a todas las expresiones antes referidas, lo hagan claro y sobre todo operativo en la cultura jurídica. A este respecto, el uso de subordiscriminación tiene dos ventajas. Primera, evitar términos gastados sin renunciar a aspectos centrales de su significado político que se reflejarían en la partícula subord. Y dos, vincular la referencia al poder de esa partícula y precederla al término discriminación, en la que pesaría conceptualmente la referencia al trato como elemento básico. En definitiva, que a diferencia de lo que ocurre con las otras expresiones, en un único vocablo quedaría explicitada la significación del poder en los tratos discriminatorios. Subordiscriminación sería entonces un término para designar un fenómeno sistémico en el que unos grupos sociales tienen un estatus inferior a otros debido a un conjunto de tratos que lo reproducen. Es decir, que impiden que ese estatus cambie. Constituiría el type del token trato discriminatorio. Y además se justificaría en una necesidad epistemológica. Los tratos que producen un estatus de inferioridad en ciertos grupos no pueden ser explicados en términos de una mera acumulación de conductas individuales. A continuación, nos detendremos en ilustrar alguna operatividad del concepto. Es posible constatar una tendencia creciente, particularmente en el ámbito de la Unión Europea, a sustituir la expresión anglosajona Anti-Discrimination Law, es decir, que se ha venido traduciendo como derecho antidiscriminatorio, por otras en las que desaparece la partícula anti.
como Non-Discrimination Law o simplemente Discrimination Law. Esto, que podría ser considerado como una cuestión terminológica sin mayor importancia, sugiere también otra lectura relacionada con una práctica jurídica doctrinal y jurisprudencial inactiva o despolitizadora, lo que es para mí inactiva o despolitizadora naturalmente, y que ve la discriminación fuera del derecho. Desde nuestra óptica, esta tendencia creciente merece ser puesta en cuestión, porque, como ya hemos avanzado, por un lado, sin el derecho es impensable la discriminación, o yo diría la subordiscriminación, y por otro, porque para diseñar un derecho antidiscriminatorio, para mí antisubordiscriminatorio, se requiere precisamente una actitud anti o políticamente activa. La adopción de una visión activa y ad intra del propio derecho antidiscriminatorio, de sus conceptos y de sus prácticas, resultan particularmente oportuna en el caso del tratamiento jurídico de los tipos de discriminación, que además, a través de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de las directivas del 2000, sigue una progresión ascendiente, porque se habla de discriminación por asociación, discriminación por error, es decir, además del binomio discriminación directa e indirecta. En este momento, de todos los tipos, voy a seleccionar el de discriminación indirecta. Sobre el uso del concepto de discriminación indirecta, a partir de demandas interpuestas por mujeres en el ámbito laboral, ya me he detenido en otros lugares, siendo la conclusión en todos ellos de parecido tenor. Resulta, esto para mí, penoso ver que un concepto que prometía avances significativos en la visibilización de los sistemas de poder en la cultura jurídica, tanto por la vinculación del trato discriminatorio al estatus grupal, como paralelamente por la desvinculación de lo discriminatorio con lo intencional, los deja intactos, cuando no origina efectos perversos y al final está reduciendo su ámbito de eficacia a la obtención de reclamaciones económicas y además de escasa cuantía en el ámbito del empleo para las mujeres. Hace unos años, en el 2000, concretamente, ya bastantes años, me ocupé de la cuestión de los efectos perversos, siguiendo, por cierto, una impecable estela argumentativa de Juan Antonio García Amado. No participaba de las conclusiones, pero sí me pareció que su estela argumentativa era excelente. Entonces se trataba de poner en evidencia una sentencia y un auto del Tribunal Constitucional del 2007 que justificaban la oportunidad de utilizar el concepto de discriminación indirecta en un caso relativo a la solicitud de una reducción de jornada de una empleada con el fin de poder ocuparse de la guarda de un hijo. Este era el caso de la sentencia. Y también para paliar las consecuencias de no tener en cuenta, en concreto la Ley General de la Seguridad Social, lo que supone a efectos del cobro de pensiones la reducción de jornada solicitada por una mujer para ejercer labores de cuidado. Resumiendo, siguiendo una estela que por lo menos se remonta a 1999, si no es más, con sentencia del Tribunal Constitucional que no reconoce la excedencia voluntaria a las mujeres para cuidar de sus hijos, y entonces en tabla también se utiliza el concepto de discriminación indirecta, no reconocer la excedencia voluntaria a las mujeres, el argumento justificativo en todas estas sentencias, sea en las que he comentado del 2007 como en las anteriores y como veremos en las posteriores, el argumento justificativo es el mismo. Partiendo de la premisa de que, como son las mujeres las que se dedican mayoritariamente al trabajo de cuidado de ascendientes y descendientes, normativas neutras que no tengan en cuenta esta especificidad las discriminan indirectamente. Esta tendencia argumentativa sobre el concepto de discriminación indirecta, como acabo de repetir, sigue vigente. He mencionado también en otro de mis artículos recientemente el caso Ried-Nietzsche, otro que tiene que ver con los permisos parentales. El hilo conductor de este caso es el de una funcionaria letona, la señora Ried-Nietzsche, que es despedida tras su regreso al trabajo después de haber disfrutado de un permiso, en su caso, de permiso de maternidad. Bien, la demanda se sustenta en que el despido se había producido por circunstancias derivadas de no haber superado una evaluación en la que se habían utilizado criterios diferentes a los de la evaluación rutinaria. Es decir, vuelve de su permiso de maternidad y es despedida. Y se le exige realizar una prueba de acceso, de nuevo acceso, que
era diferente a la que ella había realizado para obtener su trabajo. Bien, no voy a resultar cansina deteniéndome demasiado en los pormenores de este caso. Pero, de nuevo, lo que interesa es que el elemento decisorio que ampara la conceptualización del caso como discriminación indirecta es que un número muy superior de mujeres que de hombres disfrutan de un permiso parental, en este caso parental. Y se justifica así. Como son las mujeres quienes se dedican mayoritariamente a las labores de cuidado, vamos a intentar al menos que esta circunstancia no les afecte negativamente en el mercado de trabajo, y entonces se les concede la discriminación. Desde mi punto de vista, ya lo he dicho, esta argumentación tiene consecuencias perversas. Por un lado, porque confirma el rol de cuidadoras de las mujeres, pero además porque desde una perspectiva grupal no es cierto que no les vaya a afectar negativamente a las mujeres en el mercado de trabajo, ya que no terminan siendo mano de obra atractiva. Si son las mujeres, y solo las mujeres, las que van a ver reconocidos ciertos derechos laborales por realizar labores de cuidado, ¿qué empresa va a preferir contratarlas a ellas en lugar de a hombres? En esta deriva en la utilización del concepto de discriminación, es esta deriva en la utilización del concepto de discriminación indirecta la que a mí me lleva a interpelar a la comunidad jurídica. ¿Qué es lo que se busca con la introducción del concepto de discriminación indirecta en la legislación antidiscriminatoria? ¿Y en qué sentido se puede decir que la introducción de este concepto busca identificar y erradicar la discriminación hacia las mujeres? En definitiva, ¿qué se está entendiendo en la cultura jurídica por discriminación? Ante ello, digo yo, quien se ocupa del derecho antidiscriminatorio puede hacer dos cosas: mantenerse al margen, es decir, lo que es igual, mantenerse actuando en un nivel formal o de superficie que deje intacto el sistema, o alternativamente ir más allá. Tomando esta última dirección, es decir, queriendo ir más allá, entendemos que ante casos de este tipo, una práctica judicial antisubordiscriminatoria debería proteger, sí, situaciones como las contempladas en el caso de la señora Rienice y de los anteriores supuestos, pero no con los argumentos señalados, sino de una manera más creativa. Por ejemplo, concediendo paliativamente la demanda con base en el concepto de subordiscriminación y apelando a la introducción de normativas de conciliación que impidan tales supuestos, o promoviendo la incentivación de solicitudes de permisos planteadas por hombres, por no ir a cuestiones más radicales. Bien, voy a omitir otras consideraciones. Y bueno, en definitiva, y para concluir con el análisis del caso, la utilización del concepto de discriminación indirecta podría jugar un papel fundamental en el derecho antidiscriminatorio, evitándose además efectos perversos si se utilizara en relación con el de subordiscriminación, en tanto en cuanto exigiría tomar en consideración la perspectiva sistémica del poder, identificando en el hecho de que, como demuestran las estadísticas, sean las mujeres quienes en su mayoría se acojan a los permisos de maternidad o al trabajo a tiempo parcial para realizar labores de cuidado, es un comportamiento que responde a tratos que las subordiscriminan. Es decir, el sistema no está en lo que aparentemente se piensa que está, sino en otro lugar. Tal y como lo vemos, este modus operandi equivaldría a la introducción de un bucle de retroalimentación positivo con proyección en el propio sistema de poder, en el sistema sexogénero, me refiero. Bien, voy a pasar ahora a otra operatividad del concepto de subordiscriminación. Tal y como se concretan hoy en día las cláusulas antidiscriminatorias, la discriminación viene tipificada situacionalmente, es decir, tanto el concepto de discriminación directa como el de discriminación indirecta se definen como situaciones en las que una persona puede ser tratada o situaciones en las que una disposición, criterio, práctica, no, pero son situaciones. Ocupando el concepto de trato un papel residual. A nuestro juicio, esta manera de proceder no solo es empobrecedora, pues el trato no se debe de confundir con las consecuencias perjudiciales de ese trato, con las situaciones, sino que parecería que no pudiera haber discriminación por omisión. Aquí aclaro,
La discriminación por omisión se suele entender muchas veces que es discriminación por indiferenciación. No estoy haciendo referencia a esa introducción del concepto. Estoy hablando de discriminación por omisión en el sentido de omisión de un trato, en el sentido de pasividad, de un trato pasivo, de inacción. Cuando no resulta aventurado decir que en la medida en que el derecho interviene en los sistemas de poder, si no actúa contra la discriminación, contribuye a su reproducción. Hablo del derecho como hablo del Estado. Si el Estado no actúa, si el Estado se mantiene pasivo, pues lo que hace es que de alguna manera se reproduzcan los sistemas de poder, se reproduzca la subdiscriminación. Bueno, los ejemplos son abundantes, pero yo voy a extraer uno que me ha pillado cercano, ¿no? Una pareja constituida por un chico y una chica, han estudiado biología, han hecho su tesis doctoral, han hecho sus publicaciones, son pareja y piden una beca postdoctoral al Gobierno vasco. Y además, para obtener esta beca hay que pasar una entrevista. Resulta que la chica se ha quedado embarazada y muy posiblemente escribe al Gobierno vasco y dice, bueno, pues es muy probable que la fecha de mi parto coincida con la fecha de la entrevista para esta beca postdoctoral. ¿Se puede hacer algo? El Gobierno vasco les responde y dice, pues no, lo sentimos mucho, pero es una fecha única para todo el mundo y no se puede hacer nada. Ante supuestos de este tipo, se podría pensar en activar la maquinaria judicial y eventualmente demandar al Gobierno vasco. Curiosamente, además, se podría demandar tanto por discriminación directa como por discriminación indirecta. Por discriminación indirecta porque el Tribunal de Luxemburgo ya decidió de manera apodíctica que los tratos desventajosos para las mujeres relacionados con el embarazo o con la maternidad eran discriminación directa. Entonces, puede ser por discriminación directa o por discriminación indirecta, porque es una norma neutra, es una disposición neutra, la del Gobierno vasco, que establece una única fecha inamovible para la entrevista y realizar esta prueba para la obtención de la beca. Bueno, ese podría ser un camino, ¿no? Demandar al Gobierno vasco por discriminación directa e indirecta. Pero de esta manera, desde mi punto de vista, además de perpetuar un modelo de derecho antidiscriminatorio basado en el litigio individual, no, como en nuestra opinión, debería de configurarse, que es en la prevención del mismo, un derecho antidiscriminatorio que prevenga también la discriminación, en ese camino, no se evidencia el papel reproductor de la subdiscriminación de los poderes públicos por omisión. De este modo, a la vez que el derecho se individualiza, requiere ser activado judicialmente, se desvanece la necesaria responsabilidad de los poderes legislativo y ejecutivo en la revisión o en la revisión ad intra, en este caso sería de normas generales, indiferenciadoras, solo presuntamente igualitarias. De ahí que consideremos como un asunto de particular relevancia que en el derecho, en la cultura jurídica, se especifique la posibilidad de clasificar a los tratos, en mi caso subordiscriminatorios, en tratos de acción y tratos de omisión, o si se quiere, en tratos activos y en tratos pasivos. Se podrá decir, y es cierto, que no resulta fácil identificar los tratos por omisión, pero que no sea tarea fácil no quiere decir que sea tarea imposible y en cualquier caso no justifica la negación del concepto. También habrá quien piense, y también es cierto, que ya se llevan a cabo políticas y legislaciones para la igualdad y que en estas se han adoptado medidas con perspectiva sistémica o de alcance grupal. Sin embargo, la persecución de la igualdad de esa legislación está limitada por los conceptos de igualdad que le sirven de base, igualdad de trato e igualdad de oportunidades. De ahí que, desde mi punto de vista, sería en todo caso el concepto de subordiscriminación el que debería fundamentar las políticas de igualdad. Pero además, la retórica de la igualdad carece del potencial enfático de injusticia asociado al concepto de discriminación que descansa en el privilegio de determinados grupos.
Es más, tipificar la subordiscriminación en función de los tratos y no de las situaciones abriría también un abanico de posibilidades clasificatorias en el derecho antisubordiscriminatorio de las que, desde mi punto de vista, resulta injustificado prescindir. En lugar de hacer tanta tipología por aluvión, tanta clasificación por aluvión, se podrían clasificar los tratos según el sujeto activo, según el objeto, según el sujeto pasivo, de acción, de omisión, etc. En un estudio reciente sobre los efectos de las legislaciones antidiscriminatorias, Jörg Brieling pone de relieve cómo prestar una atención demasiado moralizadora a la discriminación puede llevar asociados efectos contraproducentes. Como tal efecto, él considera el hecho de que cuando más se refuerza el estigma ideológico-moral en el discurso sobre la legalidad y la no discriminación, mayor es la tendencia de las personas a resistirse a la idea de que ellas mismas y su organización practican la discriminación. Pues bien, a nuestro juicio, este tipo de análisis no demuestra la necesidad de restar importancia moral a la discriminación, sino por el contrario, la necesidad de actuar contra esa tendencia a la resistencia en el reconocimiento de que se discrimina. Y con ello no se quiere decir, ni mucho menos, que se esté apelando a la intervención del derecho penal. Que sea discriminatorio no quiere decir que sea delito. Todavía queda mucho por explorar en lo relativo a las sanciones positivas y no digamos a las sanciones políticas. Y aquí que, bueno, ya como conclusiones, después de esta charla a esta hora tan extemporánea, diré que el concepto, para hacer un pequeño resumen en 3 ideas, ¿no? El concepto de derecho es operativo, lo que quiere decir que responde a preferencias y finalidades más o menos explícitas de quien lo define. Cuando la finalidad del derecho es eliminar la discriminación, es decir, cuando el derecho se concibe como antidiscriminatorio, más que como un conjunto de normas, debe ser concebido como una práctica. Para que esa práctica resulte a su vez operativa, se requiere un concepto de discriminación. En el derecho antidiscriminatorio tradicional, liberal, formalista, la configuración de la discriminación descansa sobre sus tipos, directa o indirecta, ruptura de la regla de la igualdad de trato, directa o indirecta, y sobre situaciones. Para el nuevo modelo que se propone, la discriminación descansa en sistemas de poder sobre, siendo tales sistemas los que a la postre determinarán qué tratos resultan discriminatorios o no. Como ni el derecho oficial ni la cultura jurídica hegemónica reconoce los sistemas de poder, la labor prioritaria de quien practique el derecho antidiscriminatorio radicará en hacer visibles dichos sistemas. Desde mi modesto punto de vista, para ello puede servir el concepto de subordiscriminación. La utilización de este concepto será precisamente la que dé nombre al nuevo modelo que, en consecuencia, pasará a denominarse derecho antisubordiscriminatorio. Muchas gracias por su atención.